Bueno, hablando de la coyuntura actual, ya lo tenemos en comunicación telefónica, no lo vamos a hacer esperar, a el doctor Norberto Lifchi, que siempre lo consultamos en Dialogando, como referente de derechos humanos, como director de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste, y si seguimos enumerando sus antecedentes curriculares profesionales podemos estar todo el programa. Norberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Liliana. Muchas gracias por la comunicación. Lo elegimos a usted en esta jornada para, como siempre usted, tan cauto, tan prudente en sus análisis, para pedirle un análisis justamente de la jornada de hoy, particular, en la que Cristina Fernández de Kirchner está en el centro de la escena, esta multitudinaria convocatoria. Las imágenes son más que claras, más allá de los números que unos u otros pueden no coincidir, si fueron 200, 300, 500.000, 1 millón de personas, pero que las imágenes son absolutamente claras. Y después también, Norberto, pedirle su opinión respecto a estos operativos de seguridad, entre comillas, que viene implementando el gobierno nacional de Javier Milei. Hoy nuevamente se vio la actuación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y lo que ayer fue anunciado, este decreto número 338 respecto a la modificación del estatuto de la Policía Federal Argentina, con nuevas atribuciones otorgadas por el gobierno nacional. Empiece por donde usted mejor le parezca. Sí, los dos temas están marcando como la diversidad de escenarios sobre las cuales la sociedad argentina está participando y también está sintiendo profundas preocupaciones que provienen de las medidas que se adoptan, particularmente en los ámbitos judiciales y en los ámbitos del gobierno nacional. Por un lado, me parece que la jornada de hoy, independientemente de los números de los que asistieron, sin duda que puso de manifiesto que hay una profunda vocación democrática que anida en nuestro pueblo en la más diversa forma de expresión, organizada por los gremios, por los partidos políticos, no organizada, con las familias, con hombres y mujeres que sintieron necesidad de estar presentes en una convocatoria que claramente tenía dos propósitos. Se puede enumerar, no por el orden de importancia, porque siempre va a estar una visión también subjetiva de quien lo aprecie, pero los dos componentes convocantes del día fue claramente la oposición popular a las formas utilizadas para la proscripción de quien ya se presentaba como candidato o candidata. Estoy refiriendo a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Y por el otro lado, una manifestación clara de defender la democracia, no solo en sus formalidades institucionales, sino también en la
construcción de una sociedad respetuosa de los valores que hacen a una comunidad convivir en armonía y en la diversidad, con el respeto de aceptar que la diversidad enriquece y que toda forma de impedirla, toda manera institucional de situar esa diversidad como campos de inestabilidad institucional y que deriva ese modo de pensar en los gobernantes que así actúan, deriva en la adopción de medidas que ponen en riesgo las libertades democráticas, que ponen en riesgo los derechos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados de derechos humanos que nuestra Constitución recoge en el artículo 75, inciso 22. Y cuando se convoca a esta concentración del día de hoy, creo que está claramente en juego que los más lejanos puntos del país llegaron hombres y mujeres a la Plaza de Mayo a decir: no estamos de acuerdo con las proscripciones, no estamos de acuerdo con ir cercenando las libertades democráticas y por ende que el gobierno asuma atribuciones que no le corresponden dentro del marco de la Constitución. Y esto último tiene que ver con la segunda parte que usted plantea, que 24 horas antes de esta convocatoria, el gobierno produce este decreto por el cual establece nuevas atribuciones a las fuerzas de seguridad federal, pero nuevas atribuciones que van limando la tranquilidad que tiene que tener la ciudadanía de que las fuerzas de seguridad están para proteger los bienes públicos, para proteger al ciudadano y para garantizarle su libertad de expresión. Y eso es vida democrática, esas son fuerzas de seguridad en democracia. Ahora, si se modifica, como el decreto lo plantea, una reglamentación que abre la puerta a modalidades que están presentes en la memoria de nuestro pueblo, que pertenecieron incluso a modalidades que son cercanas a las que supo utilizar la propia dictadura cívico-militar en su momento. Y creo que la jornada de hoy incluyó en la actitud de miles y miles de argentinas y argentinos su rechazo al riesgo de que se desvirtúe el sentido de la seguridad y tengamos que convivir con procedimientos que ponen en riesgo, como le decía hace un momento, las libertades democráticas. Entonces me parece que estamos en un día, una jornada, en la cual se ha tensado dos posiciones. La de un pueblo manifestándose con absoluta actitud pacífica, con absoluta tranquilidad, pero también con firmeza,
en la defensa de esos dos elementos que mencionaba: su oposición a toda modalidad de proscribir a candidatas o candidatos, y lo segundo, en ver actitudes en el gobierno nacional que pueden resultar incompatibles con la vida democrática. El día de hoy, conversando con Adolfo Pérez Esquivel, minutos después de terminado el acto, él decía: estas últimas medidas, las que usted puso como guión para esta conversación, dice, me hace encontrar una palabra que las represente. No sigue mi palabra, sino la de Adolfo Pérez Esquivel. Él decía: es cuando la democracia comienza a tener un rostro diferente a la que la Constitución le da, y comienza a tener un rostro que se parece más, o al revés lo dijo, que se parece menos a la democracia por las cuales nuestro pueblo luchó para reconquistar y la ha sabido defender en estos más de 40 años, y por otro lado la pérdida de respeto por derechos que están consagrados. Esta opinión de Adolfo yo creo que hay que tomarla muy presente, y lo hace no un premio Nobel que quedó solamente en el bronce de su lucha en los años de dictadura, sino un hombre que siguió comprometido en todos estos años, desde ese lugar de la no violencia, pero también de la firmeza de sus opiniones. Con lo cual, entiendo que la jornada de hoy puso a un sector muy importante de nuestro pueblo en una actitud protagónica de la vida política, que difícilmente quiere abandonar ese lugar como quien ha cumplido su tarea. No. La sensación que uno se llevó de la plaza es que hay un pueblo que necesitaba expresarse colectivamente, que necesitaba decir con claridad que quiere vivir con Estado de Derecho real y no ficciones, que quiere una justicia que si condena tenga las pruebas suficientes para condenar, que si hay debate político, bienvenido el debate político, pero no excluir a quienes tienen opiniones como en este caso serían de oposición. Y por otro lado, la preocupación por la adopción de medidas en el marco de las seguridades públicas que comprometen precisamente las libertades democráticas que tenemos el deber de defender. Con lo cual me parece que ha sido un día que puede ser bisagra con un pueblo que va a mantener una actitud no expectante, sino de mayor participación. Hay que tomar el registro del día de hoy como un registro no de la parcialidad de un sector político, sino hay que tomarlo como una expresión representativa de la vida democrática del país y que tiene un compromiso efectivo y activo con los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional.
Norberto, sé que usted tiene un tiempo limitado, pero preguntarle, de acuerdo a su vasta experiencia justamente, ¿considera que con estas medidas como el mencionado decreto de ayer, otorgándole mayores atribuciones a la Fuerza de Seguridad Federal, que hoy leía ya algunas opiniones que consideran que estas atribuciones están por fuera de la ley, pero bueno, con este tipo de medidas y otras tantas más que viene adoptando el gobierno de Javier Milei, pone en riesgo justamente que el cercenamiento de derechos y libertades en democracia, y si es una provocación a incitar, digamos, a que perdamos la paz social. Con lo primero, estoy convencido que estas medidas que se vienen adoptando, y este decreto último es una prueba de ello, se están recortando las libertades democráticas garantizadas por la Constitución, y eso es gravísimo, porque por ese camino, la profundización nos saca de la vida democrática y nos pone en un gobierno dictatorial. Por lo tanto, tengo la preocupación como ciudadano y como hombre que tiene además la responsabilidad de transmitirle a sus alumnos desde la perspectiva de derechos humanos, que el Estado de Derecho es el que precisamente requiere de fuerzas de seguridad que estén bajo un estricto control de sus actos para evitar el abuso de poder. El decreto que ha sacado ayer el presidente y su ministra de Seguridad, en mi opinión, transgrede ampliamente esos límites del poder de la fuerza de seguridad y genera un clima hostil sobre cualquier sector de la ciudadanía que se manifieste en términos de oposición. Mis opiniones podrían ser objeto en este momento de que esta modalidad adoptada con el decreto, puedan ser consideradas como impropias del gobierno y por lo tanto cercenarlas. Sí, yo creo que pone en riesgo y también creo que son conscientes de que están apelando a este tipo de recursos porque el gobierno no acierta, evidentemente, con una política o porque no tiene vocación para una política de entendimiento con los diversos sectores de la sociedad, se refugia en los mecanismos internacionales del financiamiento, establece posiciones de enorme compromiso con los poderes de mayor gravitación en el mundo, y esto me parece que es contrario a lo que la mayor parte de la ciudadanía desea en este tiempo. Por lo tanto, sí, creo que el gobierno debería poner freno a estas tentaciones de un poder que supera los límites establecidos por la propia Constitución, y si no lo hace,
pone en alto riesgo la vida democrática. Y si no es, o sea, cuando hablamos del gobierno nos estamos refiriendo a los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y evidentemente que la responsabilidad de los decretos es una responsabilidad básica de quien lo establece, que es el Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo, el debate ha mostrado que en varias iniciativas, sectores que uno considera que históricamente pertenecen a la defensa de la democracia, se los ha visto claudicar en las posiciones adoptadas, aprobando DNU que no debieron considerarse favorablemente, aprobando que se le aceptara al gobierno vetar leyes fundamentales. Es decir, en el ámbito legislativo valoro a aquellos sectores que han sabido confrontar y han sabido sostener firmemente la defensa de los intereses del pueblo y los intereses nacionales. Y creo que ha habido también claudicaciones. En el marco del Poder Judicial, realmente los datos que surgen de los fallos que se han conocido, indudablemente que ha habido y sigue estando muy presente una actitud de actuar legitimando los actos ilícitos, por lo menos ilícitos desde el punto de vista democrático y constitucional, que ha manifestado el gobierno, no estableciendo un límite a las medidas que son en muchos decretos, y este último en particular, que son de agravio para la vida democrática. Entonces creo que cuando son responsabilidades distintas, pero creo que básicamente en el Poder Ejecutivo y en el ámbito judicial, las tentaciones de ir saliendo de los límites democráticos son muy altas, y salir del Estado de Derecho también parecieran tentaciones que circulan en torno a estos poderes. Tiempos difíciles, ¿no? Muy desafiantes. ¿Sabe que no le escuché? Tiempos difíciles, digo, muy desafiantes en este sentido. Sí. Tenemos un tiempo, toda la ciudadanía, independientemente de las posiciones políticas, tenemos un tiempo donde quienes se sientan identificados con la vida democrática no deben aceptar que los derechos sean conculcados o las atribuciones que se asumen exceden el marco constitucional. Entonces creo que es un tiempo muy bueno para una ciudadanía activa, para una ciudadanía con capacidad de reaccionar ante las situaciones arbitrarias o injustas, y en ese sentido el día de hoy es el buen ejemplo que puede multiplicarse, sosteniendo una actitud que no avance sobre formas que pueden resultar de violencia. Hay que mantener la paz, hay que mantener la institucionalidad. La oposición en vida democrática tiene que sentirse en la libertad de ejercerla sin poner en riesgo las
instituciones de la democracia, pero tiene que ejercer también su derecho a expresar su oposición. Bueno, estos serían mis modestas reflexiones. Norberto Liski, siempre es un placer poder escucharlo. Muchísimas gracias por esta comunicación y por su tiempo. No, muchas gracias a usted, que tenga buenas noches. Que tenga usted buenas noches también. Pero... Norberto Liski, un referente en derechos humanos, y dirige la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional del Nordeste, siempre con un análisis profundo, muy prudente, muy cauto, muy razonable y con la autoridad moral, que lo avala. Ha vivido las peores épocas o la peor época de la vida institucional de últimas de nuestro país. Fue secuestrado y detenido, privado de libertad clandestinamente. Sufrió el horror de lo que es estar privado de libertad de manera clandestina, con todo lo que eso implica. Lo unía también una profunda amistad con el Papa Francisco, desde que el Papa Francisco era el padre Jorge Bergoglio. Se conocieron en los barrios populares de Buenos Aires, cuando Norberto Liski era un médico recién egresado y el padre Jorge iba a oficiar misa en esos barrios. A partir de allí construyeron una amistad que no se interrumpió ni siquiera en ese tiempo en que Norberto estuvo privado de libertad de manera ilegal y clandestina, en ese capítulo tan oscuro y reciente de nuestra historia, donde justamente se destruyó el Estado de Derecho y se conculcaron las libertades, las garantías constitucionales, ¿no? En ese tiempo, en la entrevista que le realizamos, justamente ahí conocimos ese testimonio de Norberto Liski, cuando falleció el Papa Francisco. En ese tiempo en que Norberto Liski estuvo detenido en centros clandestinos, el padre Jorge Bergoglio visitaba a su mamá y de esa manera se ponía al servicio de esas madres, de esos jóvenes médicos que por ir a trabajar en los barrios populares fueron chupados, como se decía en la jerga, ¿no? Y fueron llevados a centros clandestinos de detención por ejercer la medicina en los barrios populares. Bueno, el padre Jorge Bergoglio asistía a todas esas madres, iba a la casa y estaba con la madre de Norberto Liski. Por eso le elegimos en jornadas como esta, para llevar un mensaje profundo, pero muy cauto, razonable, y también transmitiendo esto, ¿no? Que pese a las provocaciones por parte de un gobierno nacional, que en sus distintas políticas, mientras estamos todos entretenidos mirando el balcón de Cristina, si sale, si no sale, si cumple prisión domiciliaria en su departamento, si tiene tobillera, si no tiene tobillera, si fueron 500.000, si fueron 1.000.000, Javier Milei sigue desguazando el Estado con distintos decretos, haciendo reformas a través de decretos, y sobre todo en el área de seguridad, con lo que ayer fue presentado esta modificación por decreto del Estatuto del Funcionamiento de la Policía Federal Argentina, otorgándole facultades que, como Norberto,
ya en estas pocas horas muchas opiniones que estas nuevas facultades concedidas a la Policía Federal Argentina están por fuera de la ley, y hoy ya vimos lo que hicieron en un supuesto operativo de seguridad, tratando de impedir que las personas que iban a manifestarse a la Plaza de Mayo por algún motivo no llegaran, pidiendo documentos, identificaciones de todo tipo, ¿no? Estamos ahí al límite, con una línea muy finita, y lo que no podemos permitirnos es que ante este tipo de provocaciones cruzar esa línea. Eso no podemos permitirnos, caer en esas provocaciones y cruzar esa línea tan finita a lo que este gobierno nos viene empujando, ¿no? Muy provocativamente. Vamos a compartir con la audiencia, Francisco, si tenemos ahí en punta el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner grabado y que se escuchó hoy en la Plaza de Mayo, que dirigió a esa multitud que fue a manifestarse en apoyo a ella y en apoyo también a la democracia. ¿Lo escuchamos, Francisco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compatriotas, en esa maravillosa e histórica Plaza de Mayo? Bueno, espero que muy bien. Yo aquí, en San José, 1111, firme y tranquila, eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son. Quiero agradecerles a todas y a todos las increíbles muestras de afecto y de cariño de todos estos días acá, en la puerta de mi casa y en distintos puntos del país. Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, cantar la marcha, cantar el himno nacional con mucha pasión, pero quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez Vamos a volver. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez. Y me gusta ese vamos a volver porque revela una voluntad, la de volver a tener un país donde los pibes puedan comer 4 veces al día y en el colegio les den libros y computadoras, que los laburantes lleguen a fin de mes y puedan ahorrar para comprarse un autito, una casita, un terrenito, algo que sea de ellos, conseguido con el esfuerzo de su trabajo, bien peronista. Los jubilados tenían remedios. Dios mío, ese país no fue ninguna utopía, ¿eh? No. Lo vivimos durante 12 años y medio y además lo dejamos desendeudado, como a las familias y a las empresas. Increíble lo que han hecho y cómo han destruido. Pero así como aquello fue una realidad, yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no solo porque es injusto e inequitativo, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur y no es nuevo. Ya lo vimos con Martínez de Oz en el 76 y con Cavallo en los 90. Porque me pregunto, ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera porque es más barata de lo que está aquí adentro del país? Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible?
mi Dios, más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso es que estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos. Hace exactamente una semana les pregunté públicamente, lo dije, ¿por qué si dicen que yo estaba acabada, que nadie me quería? ¿Por qué no me dejaban competir? Bueno, ya respondieron. Y la respuesta es esta. Yo aquí presa en San José 1111 sin siquiera poder salir al balcón. Menos mal que no tengo macetas con plantas porque ni siquiera las podría regar. ¿Qué sé yo? Gente ridícula si las hay. ¿Y saben por qué no me dejan competir? Porque saben que pierden. Por eso en esta etapa es necesario organizarse para clarificar. Repito, organizarse para clarificar cuál es el verdadero problema que tiene nuestro país. Que no es más ni menos que un modelo económico en el que se enriquecen unos pocos y el resto la nieta contra el vidrio. Y esto está sostenido por un andamiaje judicial que al mismo tiempo que mantiene vigente adefesios como el decreto 70 que directamente modificó la Constitución, me mete presa a mí. Simple y sencillo, ¿no? Fácil de entender. Poder económico más partido judicial. Y el resto, que se joda. Hoy es el momento de demostrar que vamos a defender la democracia con las mismas herramientas con las que la construimos. Sin violencia, pero con coraje, sin miedo, pero con absoluta claridad del momento histórico que estamos atravesando todos los argentinos. Con amor. Lo vamos a hacer con mucho amor, como siempre, con amor profundo por esta patria que tantísimas veces intentaron arrodillar, tantas veces supo levantarse una y otra vez. El pueblo argentino ya lo demostró 1000 veces, que sabe ponerse de pie, que sabe resistir, que sabe organizarse, que sabe luchar y que si lo expulsan también sabe volver. Volvió con Perón, volvió con Néstor. Yo no sé exactamente qué me depara el futuro inmediato, no tengo una bola de cristal, pero sí sé algo. Ya he pasado por casi todo en esta vida. Viví una dictadura que desapareció a 30.000 argentinos y argentinas. Viví múltiples intentos de saquear el país y dejar el pueblo sin derechos. Viví el ejemplo y el enorme y terrible sacrificio de Néstor. Y todo lo que nos costó construir aquella década ganada, no solamente en términos políticos, sino te diría hasta en términos personales y de familia. Viví también un intento de asesinato. No, la verdad que no me ha faltado nada en estos años. Y he soportado este proceso judicial infame que se arrastra desde hace años y que llegó a su fin con la misma corrupción judicial con la que empezó. Bueno, queridos argentinos y argentinas, vamos a volver. Y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza. Y desde donde me toque estar, desde la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar ahí junto a ustedes, como ustedes siempre han estado también junto a mí. Pero lo vamos a hacer, porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, ni van a poder comprar por más plata que tengan. Tenemos pueblo, tenemos memoria, tenemos historia y tenemos patria. Vamos a volver, argentinos y argentinas, lo vamos a volver a hacer 1 y 1000 veces, como se ha hecho desde el fondo de la historia. Los pueblos finalmente siempre vuelven. Bueno, este fue el mensaje grabado que fue escuchado ante la multitud en la Plaza de Mayo. Fue una multitud, como lo dije, algunos dirán unos números, no se van a poner de acuerdo.
los más optimistas hablan de 1 millón, los menos dicen 200, 300.000 personas. No se van a poner de acuerdo, pero lo cierto sean 200, 300.000 personas, 1 millón, si hubo aparatos de los gobiernos provinciales, de las provincias gobernadas por el peronismo / kirchnerismo, si hubo aparatos de las intendencias gobernadas por el kirchnerismo en el conurbano bonaerense para llevar a la militancia, seguramente que sí, pero también un número importante de personas que fueron de manera espontánea, sin necesidad de ser acarreadas. El desafío lo tiene el Partido Justicialista de reorganizarse, de una construcción, de una propuesta opositora al gobierno nacional. Tiene ahora el primer desafío en las elecciones provinciales en Buenos Aires, el 7 de septiembre, si es que no logran convencerlo a Kicillof que baje esa fecha elegida por él y de que se vote de manera simultánea con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Tiene ese desafío en provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional de construir una propuesta opositora al gobierno nacional, pero además también la oposición al gobierno nacional tiene el desafío de construir un frente, una alianza opositora. Pero mientras pasa esto, como ya dijimos, tenemos los elefantes blancos adentro del bazar que nos pasan adelante de nuestras narices, tanto en lo económico, en lo financiero y en todo tipo de políticas. Lo último que salió también a través de decreto, una modificación del Instituto Nacional del Agua, por ejemplo. Además, las reformas a leyes migratorias, a la ley de educación superior, de universidades nacionales, un montón de modificaciones que se están haciendo, pasando por alto al Congreso, además en esto que mencionaba nuevamente recién Cristina Fernández de Kirchner, el famoso DNU número 70 de diciembre del año 2023, que reforma prácticamente todo el ordenamiento jurídico a través de un decreto de necesidad y urgencia que todavía continúa vigente. El Senado lo rechazó. Se necesita el rechazo de las dos cámaras. En la Cámara de Diputados todavía desde diciembre del 2023 a la fecha no fue tratado, no fue puesto a consideración. Y también, hay que decirlo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se está tomando todo el tiempo para tratar en su competencia la constitucionalidad o no del decreto número 70, que ciertamente de un plumazo reforma todo el ordenamiento jurídico de nuestro país. Nos vamos a una tanda comercial, a una cortina musical, y al regreso vamos a compartir una información altamente positiva que lo tiene al Hospital Garrahan como protagonista, sin olvidar que continúan los reclamos, que el Hospital Garrahan continúa siendo castigado por las políticas del gobierno nacional sin dar respuesta a los reclamos que están realizando, pero pese a todo ha sido protagonista de una muy buena noticia que en el próximo bloque vamos a compartir con la audiencia.